Hola, Ladera, ¿puedes escucharme? Hola, ¿puedes escucharme, Ladera? ¿O soy yo la que no tiene bien el micro? Sí, me escucha, escucha. Ah, ya, perfecto. Bueno, creo que estuviste también en el grupo anterior. Sí. Vale. Bueno, ya sabes cómo es la dinámica. Así que te leo o te escucho. ¿Podría explicarme de nuevo la parte en la que, más que nada, el procedimiento de extracción de ADN? Porque ya la semana que viene es pasito y esa parte como que me confundió. La parte de los enseña de buffer, no sé, una parte decía que se agrega un catión, algo así, y para separar las cargas negativas y que caiga solo en el ADN, algo así. Mm, a ver, vamos a reportar un poquito eso. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, mira, acá me imagino que me estás preguntando por la extracción utilizando kits comerciales. Ajá. Ya, ok. En ese caso, lo que vamos a emplear es justamente todos estos reactivos que te mencioné en la primera sesión, ¿no? Buffer lisis, un buffer de unión, un buffer de lavado, un buffer de elusión. Y además tenemos, por ejemplo, un tubo colector, que no es más que un tubito Eppendorf, pero sin tapita. Lo debes haber visto en tu práctica. Y una columna, ¿verdad? Entonces, primero hablemos de estos dos, ¿vale? La columna es como un tubo Eppendorf, es de hecho muy parecido al tubo Eppendorf, tiene la misma tapita, solamente que en la parte de acá abajo tú vas a observar una pequeña capita blanquita, ¿no? Que corresponde justamente a la matriz de sílice. Bien, entonces decimos que estas columnas, ay, perdón, que estas columnas van a tener una matriz de sílice en la parte de abajo. ¿Ok? Muy bien. El tubo colector no tiene nada del otro mundo, es simplemente un tubo Eppendorf, pero sin tapa. Y tiene la peculiaridad que va a ir ensamblado o se puede colocar calce exacto justamente al tubo, a la columna. O sea, la columna ingresa de forma perfecta al tubo colector. ¿Vale? Nada más es para que mis desechos o mi DNA no vayan a volar a ningún lugar, sino que se queden justamente en el tubo colector. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Primero que nada, ustedes saben que hemos trabajado con epitelio bucal, ¿no? Entonces, como son células separadas, células en suspensión, no es un tejido como tal, entonces utilizamos un buffer lysis para biofluidos y células, dice, ¿no? En su kit comercial. ¿Ok? El nombre no es relevante, ¿por qué? Porque igual que las farmacéuticas te ponen en vez de paracetamol, panadol, pero tú ya sabes que es un paracetamol, ¿ok? Igual también acá los kits comerciales utilizan nombres, digamos, comerciales para sus reactivos, pero no te dicen el contenido, la cantidad exacta de detergentes, uno u otro reactivo. ¿Por qué? Porque justamente es su receta, ¿no? Y ellos la comercializan, ¿ya? Entonces, lo importante acá es entender que vamos a utilizar un buffer lysis. ¿Cuál es la función del buffer lysis? Poder romper justamente la membrana celular, poder romper cariotecas si usamos frente a una célula eucariota. Y que de esa manera tu DNA quede libre, accesible para que otras enzimas, como la proteína acá, puedan empezar a degradar las proteínas que están asociadas al ADN. Entonces, recordemos que el DNA viene súper empaquetado, asociado a proteínas histonas. ¿Bien? Entonces, estas proteínas histonas tienen que ser degradadas para que justamente tu DNA quede desnudo y libre. ¿Ok? Esto lo vas a lograr utilizando la proteína K. Por esa razón es que en laboratorio nosotros colocamos buffer lysis, proteínas acá y luego mandamos a incubar
a 55 grados Celsius por 10 minutos. Esta incubación se realiza para que la proteinasa K actúe de forma más efectiva. No significa que la proteinasa K a temperatura ambiente no vaya a actuar, de hecho sí lo va a hacer, solamente que esa temperatura lo hace con mayor eficiencia. Y como nosotros queremos ganar un poquito de tiempo, aumentamos la temperatura, ¿vale? Si hay algo que no te está quedando claro, me haces saber, por favor, Ladera, ¿sí? Disculpen, chicas, no sé por qué tengo la mala costumbre de cerrar las ventanas y me olvido de que si cierro el Microsoft Teams, pues obviamente me salgo la... Lo siento, ¿pueden mirar mi pantalla, por favor? Sí, me se ¿Me ve. confirman? Ya, gracias. Muy bien, entonces nos habíamos quedado en que el buffer lysis y la proteinasa acá están actuando, ¿no? Y lo colocamos en una planchita para que esto ocurra con mayor eficiencia. Entonces, una vez que terminan estos 10 minutos, nosotros esperamos que nuestras membranas hayan sido rotas y que las proteínas hayan sido digeridas. ¿Qué significa? Que mi DNA ya está suelto, libre por ahí, pero está mezclado con todo, ¿ok? Está mezclado con restos de membranas, con restos de organelas, con lípidos, con proteínas, todo, ¿bien? Todo está mezclado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero en el laboratorio lo que hicimos fue añadir un buffer de unión. ¿Por qué? Voy a colocar un buffer de unión porque este le va a dar las condiciones de salinidad y pH para que cuando mi muestra, que estaba en ese tubito Eppendorf, cuando mi muestra la trasvase hacia la columna, mi DNA que va a entrar en contacto con la matriz de sílice se una a esta matriz de sílice. Entonces su mismo nombre lo dice, ¿no? El buffer de unión lo que va a permitir es la asociación, la interacción fuerte, la unión fuerte entre su material genético, su ADN y la membrana de sílice que se quede selectivamente atrapado en la membrana de sílice. Entonces, nosotros añadimos el buffer de unión y pasamos el contenido, retirábamos aquí el hisopito y pasábamos el contenido hacia un tubito colector, perdón, hacia un tubito, hacia una columna. Esta columna iba encima o iba dentro de un tubo colector y lo centrifugábamos. Al momento que centrifugábamos, todo lo que no sea DNA podía atravesar la membrana ya que la membrana había cambiado, o mejor dicho, la membrana no cambió, pero la membrana interactuó con las sales presentes en el buffer de unión, de modo tal que retuvo o retiene atrapado al DNA. Todo lo que no sea DNA va a atravesar la membrana y lo desechamos. Luego de eso, en el caso del kit Seymour Research, utilizamos un buffer de prelavado. Hay un buffer de prelavado y un buffer de lavado. ¿Es importante cuál es la diferencia entre uno y otro? No, ¿vale? Ambos son buffers de lavados. Nuevamente, son nombres comerciales. Este kit le dice prelavado a uno y lavado al otro. Hay otros kits que le dicen buffer de lavado uno y buffer de lavado 2. Eso puede variar de acuerdo al marketing, a los nombres que quiere utilizar el kit. ¿Qué es lo importante acá? Que el buffer de lavado lo que va a hacer es seguir limpiando al ADN de restos no deseados, sean de restos de tu muestra, como proteínas y lípidos, o tal vez restos de alguno de los reactivos que tú has utilizado, como por ejemplo detergentes, proteínas acá. Entonces le vas a añadir tu buffer de lavado nuevamente a tu columna y centrifugas. Eso lo hemos realizado por prácticamente 3 veces. Lo hicimos la primera vez con un buffer de prelavado y 2 veces con un buffer de lavado con la finalidad de dejar el DNA lo más limpio posible atrapado en mi membrana de sílice. Bien, todo lo que vaya a pasar a través de la membrana, todo lo que traspasa hacia el tubo colector, es desechado y listo. Bien, entonces una vez que ya hice un buffer yo utilicé un buffer de prelavado. 2 veces utilicé el buffer de lavado, o sea, ya lavé 3 veces mi muestra, ya garanticé de que mi DNA está bien limpiecito. Entonces paso al último paso,
que es el de la elusión. En este caso voy a utilizar un buffer de luz, de elusión, que básicamente lo que va a hacer es cambiar las condiciones de salinidad y de pH para que mi DNA se libere de la membrana de sílice. Al liberarse de la membrana de sílice, ya no tiene afinidad por la membrana de sílice. Yo cambio mi tubo colector, no me quedo con este tubo colector, sino que con el que estaba utilizando antes porque está todo sucio de lo que he estado lavando. Pongo un Eppendorf que tenga tapita y centrifugo. Cuando centrifugo, esta vez lo que va a atravesar la membrana es mi muestra de ADN. Ya no voy a desecharlo, sino que lo voy a conservar. Y aquí se termina el proceso de extracción de ADN. No sé si quedó más claro, Ladera. Sí, mis gracias, ahora sí ya entendí. Estaba hablando con el micrófono apagado. Ok, Ladera, perfecto. Me alegra que te haya sido de utilidad. Bienvenidos Navarro y Melgar. Creo que ya estuvimos la semana pasada también con Navarro Brigitte. Así que, bueno, chicos, ya saben cómo es la metodología. Pueden prender sus micrófonos, siéntanse en completa libertad de que dialoguemos de forma más directa. O si se sienten un poco cohibidos, pues pueden colocar la pregunta en el chat, también no hay problema. La idea es que este sea un espacio interactivo, porque si no yo me quedo acá sin hablar, ustedes sin hablar, y los cuatro conectados, y no hay dinámica, ¿ok? Entonces, porfa, los leo, los escucho, ¿sí? El significado de las absorbancias 260 a 230. Bueno, eso tienen que buscarlo, chicos, sobre todo para su informe, ¿no? Pero desde ya les vamos adelantando. Estos ratios tienen que ver con la pureza del ADN, ¿ok? O sea, lo que va a hacer nuestro equipo, nuestro nanodrop, es, digamos, iluminar la muestra, ¿no? A una longitud de onda a 260, ¿ok? Y al pasar esta luz por mi muestra, obviamente, parte de esta luz va a ser absorbida por mi muestra, ¿sí? E imagínate que tú tienes de repente un, no sé, un vaso de agua. Ok, entonces tú pones con tu celular, alumbras tu celular y vas a ver que la luz que atraviesa o que sale después de atravesar el vaso de agua no es la misma que empezó, ¿verdad? Probablemente se atenuó, se opacó un poco, ¿no? En términos sencillos, más o menos eso sería absorbancia. Es la cantidad de luz que una molécula o un conjunto de moléculas han absorbido, vamos a decirlo, ¿no? Obviamente es un poco más complejo que eso, pero es eso, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que de acuerdo a la molécula que tú, digamos, estés analizando, vas a tener valores de absorbancias diferentes, ¿ok? Entonces, cuando te pedían, cuando te, en tu informe, o mejor dicho, cuando tu nanodrop en tus resultados te daba unos ratios, ¿verdad? Que era la absorbancia A260 sobre la absorbancia A230, lo que te estaba diciendo es eso, ¿no? ¿Qué cantidad de luz pasó a A260? Tiene un número y lo divide entre la cantidad de luz que pasó por tu muestra o que logró atravesar tu muestra o que absorbió tu muestra, mejor dicho, a una longitud de onda de A230. Los dividió los dos y calculó un cociente, ¿no? Y este valor te permite estimar la pureza de tu ADN. Entonces, para eso tienen que revisar bibliografía y hay bastantes tablas disponibles para que puedan ver más o menos de qué valor a qué valor es una buena calidad o de qué valor a qué valor es una mala calidad de ADN. ¿Ya? Bienvenida o bienvenido a Biut Barbosa Ledesma.
Nuevamente, este es un grupo de repaso y estamos hablando de, en realidad también no me molesta que me pregunten cualquiera de los temas que tengan dudas en cuanto al componente práctico. Pueden colocarlo en la cajita de preguntas o pueden abrir directamente sus micros, ¿vale? Las etapas del PCR, posibles preguntas para el pasito. La segunda parte, posibles preguntas para el pasito, no a Viud, porque yo no soy docente suyo. Y segundo, que realmente no lo sé, eso queda al criterio de cada profesor, ¿vale? Pero sí podemos hablar un poco de las etapas de la PCR. ¿Bien? Entonces, vamos a buscar las etapas de la PCR. Me avisan si voy a buscar, este es electroforesis, este es extracción, entonces vamos a buscar ah, electroforesis, extracción, fundamentos de la PCR, debe ser este. Ya está. Entonces, las etapas de la PCR son las siguientes. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? ¿O no se ve? Voy a volver a compartir. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? ¿A mute? Ah, ya, gracias, Ladera. Ok. Y luego de eso nos vamos con la QPCR. Ok, Melgar. Bien, entonces vamos a explicar las etapas de la PCR y luego nos vamos con la PCR, ¿vale? Entonces, estas de acá son las etapas de la PCR. Vamos a tener que iniciamos con una desnaturalización inicial, luego pasamos a los ciclos, ¿vale? Y terminamos con una extensión final. Entonces, la desnaturalización inicial, ¿de qué se trata o de qué consta? Básicamente va a ser el proceso mediante el cual yo aumento fuertemente la temperatura dentro de mi termociclador para que mi DNA se desnaturalice, para que mis dos hebras de ADN se separen. ¿Bien? Posteriormente empiezan los ciclos. Estos ciclos se van a repetir por el número de veces que yo decida programar en mi equipo. Pueden ser 10, 20, 30 ciclos, 15, 22, 23, 24. Eso depende de lo que ustedes programen. En nuestro caso en particular, al menos para sede norte, lo hemos programado durante 20 ciclos, ¿verdad? Muy bien. Estos ciclos van a empezar con una desnaturalización, que no es más que lo mismo que la desnaturalización inicial, solamente que a una menor cantidad de tiempo. Esta vez podemos hablar de 30 segundos, 45 segundos, 50 segundos, y es básicamente la separación de las hebras de mi ADN para que quede expuesta, digamos, cada una de estas hebras queden expuestas a la acción de los primers o cebadores y de la Taq polimerasa. Luego de la desnaturalización viene la hibridación, que consiste en la asociación, acá hay una lámina que nos ayuda con eso, que consiste en la asociación entre los primers y la cadena molde. Bien, los primers se van a unir a las regiones específicas para las cuales fueron diseñados y de esta forma van a estar listos indicándole la señal para que empiece el proceso de extensión. En extensión, lo que va a venir es una Taq polimerasa, que es una enzima DNA polimerasa, que se va a asociar a los puntos donde tenía yo los primers y va a empezar la síntesis de la nueva hebra de ADN. ¿Bien? Entonces acá ya se empiezan a producir copias. Y este procedimiento de desnaturalización, hibridación y extensión se repite por un número de ciclos que ustedes programaron, 10, 15, 20 veces. Una vez que terminan de repetirse estos ciclos, cierro mi PCR a través de una extensión final. ¿En qué consiste la extensión final? Consiste en prolongar el tiempo de la extensión, ya no por segundos, sino por algunos minutos. Pueden ser 4 minutos, 5 minutos. ¿Para qué? Para asegurarme de que todo DNA, todo mi ADN que tenga primers asociados, pueda ser copiado por la polimerasa y se termina su PCR. Entonces, vamos a ver que la PCR básicamente consta de estas tres etapas que se repiten un número de veces.
¿no? Donde tengo primero una desnaturalización inicial que consiste en aumentar la temperatura de forma importante, 95 grados Celsius, durante algunos minutos, 5, 8 minutos. Una vez que termina la desnaturalización inicial, ya empieza mi ciclaje, ¿cierto? Y mis ciclos repiten desnaturalización, pero esta vez por unos cuantos segundos, 30 segundos, vamos a decir. Luego pasamos a la hibridación a 55 grados Celsius, de repente por 45 segundos, ¿ok? Y luego pasamos a la extensión a 72 grados Celsius por de repente un minuto y 15 segundos. Este ciclo de temperaturas, este perfil de temperaturas se va a repetir por un número de veces que ustedes programen. ¿Ok? Y una vez que terminan de repetir todos los ciclos que ya programaron, cerramos el procedimiento con una extensión final, que no es más que sostener la temperatura a 72 grados Celsius, pero esta vez por unos 4 minutos, 3 minutos, 5 minutos, ¿vale? Y listo, con eso se termina la PCR. Si de casualidad no quedó algo claro acá, les voy a mostrar un pequeño video que le mostré, justamente fue una pregunta del grupo anterior también. Entonces, acá tenemos una PCR, tenemos que va a ocurrir justamente en el termociclador. Hay un gen de interés ahí, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que voy a hacer es copiar muchas veces ese gen. Y para eso, primero inicio con una desnaturalización, ¿ok? Después de la desnaturalización viene la hibridación, que es la asociación de los primers a las regiones de DNA molde, ¿ok? Aquí lo que les está mostrando es todos los componentes de la PCR, o bueno, los más importantes tal vez, los más representativos, que son la TAC, los primers y los nucleótidos. Entonces, en la hibridación vemos que los primers se unieron a la hebra molde y en la elongación empieza la síntesis, elongación o extensión, empieza la síntesis de la nueva cadena de ADN. Bien, y este proceso se va a repetir por un número de ciclos que nosotros hayamos programado. Bien, entonces ahí va de nuevo. Ciclo 2, de nuevo se desnaturaliza. ¿Ok? Hibridación, se unen los primers. Y luego elongación. Viene el ATAC y empieza la síntesis de la nueva hebra o la nueva copia de ADN. ¿Ok? Entonces, de esta forma nos damos cuenta que al principio se forman copias de hebras, digamos, de longitud variable, pero luego poco a poco empiezan a aumentar cada vez más las copias de solamente el gen que a mí me interesa, que es la región de color verde. Bien, entonces ahí va de nuevo. En el ciclo 3 ya vamos en 8 copias y nos vamos a proyectar al doble, ¿verdad? Ya van a ser 16 copias. ¿Ok? Entonces este proceso se va a repetir por el número de ciclos que ustedes programen y de esta forma yo logro obtener muchas copias del gen que me interesa. Bien, no sé si quedó clara esta parte. Em, a Aviut. Para pasar a la PCR en tiempo real. Aviut, uy, Aviut se desconectó. Bueno, entonces pasemos a la PCR en tiempo real, a la qPCR. Entonces, para eso voy a buscar de nuevo dónde estás. No sé por qué no puedo ver mi... Ah, veamos, la qPCR. Ya está. Entonces, ya hemos hablado de la PCR convencional, ya sabemos cuáles son los componentes de la PCR convencional, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a pasar a hablar acerca de la qPCR. La qPCR es lo mismo que una PCR, es una técnica que me va a permitir obtener muchas copias de un gen de interés, pero ¿qué novedad tiene? Tiene la novedad de que, miren, además de todos los componentes tradicionales, voy a hacer uso de algunos nuevos, como son el UNG, que está acá, ROX y los agentes intercalantes y la sonda. ¿Ok? Estos tres no los vamos a detallar, pero vamos a ahondar un poco más en la sonda. ¿Cómo funciona la sonda? La sonda es un pequeño fragmento de ADN que tiene un reporter a un extremo y un quickcher al otro lado. Esta sonda es como una relación tóxica, ¿bien? Cada vez que el reporter está cerca del quickcher no puede brillar. Da la casualidad que este reporter es un fluoróforo. ¿Qué significa? Que esta molécula, cuando es irradiada a una longitud de onda, una luz de una longitud de onda determinada, una luz UV,
ella libera una luz, ¿verdad? Fluorescente, ¿no? Sin embargo, cuando ella está cerca al Quickshare, no puede brillar, ¿vale? Cuando están juntos, él le absorbe toda su luz y no puede brillar. Entonces, esta sonda tiene una secuencia de nucleótidos tal que es complementaria a una región, a una pequeña parte del gen que tú quieres copiar. Entonces, se va a unir ahí, ¿vale? Donde estorba, ahí se va a poner. Entonces, viene tu primer, se une acá en hibridación, y luego en extensión viene acá tu Taq polimerasa y empieza la síntesis de la nueva hebra. Pero a medida que va sintetizando la nueva hebra, se choca con la sonda. Entonces la rompe. Al romper la sonda, continúa y al terminar su copia, sin querer queriendo, libera a tu reporter. ¿Ok? Al liberar a tu reporter de su Quickshare, entonces se terminó esta relación tóxica y ahora sí ya no hay quien absorba la luz de este reporter. Por lo tanto, va a ser detectable porque va a empezar a liberar una luz fluorescente. Entonces, si yo me doy cuenta, por cada vez que se genere una copia, un reporter va a ser liberado y una fluorescencia va a ser detectada. ¿Ok? Entonces, en esto se va a basar la QPCR. La QPCR va a ser un equipito, un termociclador muy parecido al que utilizamos en el laboratorio, pero tiene una novedad que tiene un sensor de fluorescencia. Entonces, él va a detectar la fluorescencia y la va a pasar a un computador. ¿Y qué me va a mostrar este computador? Este computador, lo que me va a mostrar, porque no puedo, lo que me va a mostrar este computador es lo siguiente, ¿ok? Me va a mostrar un gráfico tal que me explica o me detalla el número del ciclo en el cual me encuentro y la cantidad de fluorescencia que ha detectado. Por ejemplo, acá en el ciclo 22 o en el ciclo 20 ya, te dice, yo no detecto ninguna fluorescencia. Por lo tanto, en el ciclo 20 habrán copias generadas. ¿Qué dices, Melgar? Mm, no creo. No, exacto. Porque si no hay fluorescencia, significa que ninguna sonda se ha roto. Si ninguna sonda se ha roto, ninguna copia ha sido generada. Bien. En cambio, conforme voy avanzando, ¿ok? En ciclos, y de repente ya llego al 36º ciclo, te dice, oye, yo ya detecto 700 fluoróforos brillando, así que debes tener unas 700 copias. Esto se lo digo como un estimado, ¿vale? No sé si así es el valor como tal, o sea, 700 en qué unidades lo habrán puesto, no lo tengo claro en este momento, pero esta es la idea, ¿bien? Que la fluorescencia es directamente proporcional al número de copias. Entonces tú ya sabes, tú ya tienes un estimado de la cantidad de copias que vas obteniendo durante tu PCR. No tienes que esperar a terminar tu PCR, sacar tus amplicones, tu producto de PCR y llevarlo a electroforesis porque tú ya en tiempo real puedes ver los resultados. Puedes saber la cantidad de copias que están siendo, digamos, generadas durante tu PCR. Esta es la ventaja de la PCR. Otra ventaja es que si se dan cuenta, al utilizar una sonda adicional, se vuelve más sensible, más precisa. ¿Ok? Otra ventaja, además de que ganas tiempo porque ya no tienes que hacer electroforesis, los resultados salen mucho más rápido, es que también puedes utilizar diferentes genes, puedes analizar diferentes genes en una sola corrida. O sea, puedes hacer una PCR multiplex en una sola corrida. ¿Qué significa? Que de repente ustedes me dicen, profesor, en la universidad me dejaron que tengo que amplificar el BCL2. Yo te digo, ah, mira, pero yo necesito el COX y necesito el S18. Entonces ustedes se imaginarán, ah, su profesora, pero o sea, vamos a tener que hacer 3 veces la PCR para uno, para cada diferente. Entonces yo le digo, no, vamos a hacer una PCR multiplex. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar sondas específicas para cada uno de estos genes. Uno para 18S, otro para COX y otro para BCL2. Cada una de estas sondas va a tener una diferente secuencia de nucleótidos, claro está, diseñada de forma específica para cada marcador, para cada gen, y va a tener un reporter de diferente color. Para COX le pongo rojo, para 18S le pongo azul y para BCL2 le pongo verde. Y listo. Entonces me va a levantar curvas de diferentes colores y me va a decir, mira, COX, sí,
700 copias al 30º ciclo, BCL2 más 800 copias al 30º ciclo, y de repente 18 eso no, solamente se quedó en 650 copias al 30º ciclo. ¿Ok? Entonces, eso es la QPCR. No sé si quedó ahí más claro, Melgar. Sí, sí, gracias. Ok, perfecto. Ladera, ¿hay alguna? Creo que también está Navarro, no sé si está conectado o no, porque me sale acá la bolita verde, pero creo que es en el chat nada más. El experimento de la cebolla para mitosis. Mm, no es tanto un experimento, es más bien una observación, ladera. Es ladera, ¿verdad? A ver, déjame abrir mi chat. A ver, sí, ladera. Es más bien una observación. O sea, recuerden ustedes, para mitosis todavía les quedan 2 clases, ¿no? Igual traten primero de enfocarse bien en las clases que están discurriendo ahorita, ¿no? Yo sé que a veces uno quiere, pues, avanzar rápido, ¿no? Pero siempre que vayan bien a la par, está bueno, ¿ok? No, tampoco no traten como que de, uy, ya me adelanto a mitosis y descuidan electroforesis, descuidan PCR, que es lo que ahorita están haciendo y que a veces suele ser un poco denso y tienen al profesor ahí explicándolo en su clase, así que préstenle mucha atención a sus docentes, ¿vale? Pero bueno, en el caso de mitosis, más que un experimento, lo que queremos hacer es evidenciar la presencia de células mitóticas, ¿no? Entonces, ustedes saben que la cebollita, voy a buscar acá unas láminas de mitosis, ustedes saben que la cebollita, cuando la pones en agua, la raíz empieza a crecer, ¿no? Ustedes mismos lo van a ver. Esta raíz empieza de 1 centímetro y termina como de 3 centímetros. Ha estado creciendo. Entonces, ¿qué pasa? La raíz de la cebollita crece en el meristemo apical, ¿vale? Entonces vamos a buscar raíz apical para que vean. Se van a dar cuenta que su cebollita, ¿bien? Estas células que están acá son las que van a crecer. Las que están en la puntita de su cebollita son las que están constantemente creciendo, o sea, están reproduciéndose. ¿Qué significa que están haciendo mitosis? ¿Vale? Entonces, si están haciendo constantemente mitosis, esta es la muestra ideal para nosotros, porque nosotros queremos observar las fases de la mitosis. Nosotros queremos observar anafase, metafase, telofase, prometafase, profase. Queremos observar todas estas etapas, entonces nosotros vamos a cortar la puntita de la raíz de la cebolla, lo colocamos en una lámina, le hacemos un previo tratamiento para detener la mitosis, para como que hacer que le tomemos una foto, que se queden quietas y las coloreamos y de esa manera al microscopio van a observar cada una de estas etapas, cada una de estas fases, ¿no? De acuerdo a la disposición de los cromosomas, ustedes tienen que determinar, mira, los cromosomas están alineados todos en la línea ecuatorial. Profesor, esta es una metafase, tu profesora se va a acercar, va a mirar y va a decir, sí, efectivamente es una metafase. Entonces ya estás listo para poder dibujar tu metafase en tu pequeño informe individual que vas a presentar ese mismo día. Esa es la idea de esa clase. Entonces, no es un experimento como tal, no es como respiración, digamos, que armaban sus tubitos, ¿no? No, sino es más bien una observación. ¿Ok? Van a observar las etapas de la mitosis. No sé si ahí quedó un poco más claro, Ladera. Mish, y entonces tenemos que Sí. conocer los cromosomas, la forma en que se alinean, o sea, tenemos que ir conociendo, no va a estar pues en la pizarra nada. Claro, esa es la idea. O sea, se supone que para ese momento ya van a haber tenido su sesión teórica de mitosis, ¿no? Entendería yo. Entonces van a recibir también información para poder saber, digamos, las características de cada una de estas etapas. ¿Bien? No es que los vamos a mandar a ciegas a pedirles pues que reconozcan sin antes decirles ni siquiera qué es un cromosoma, ¿no? Pues pobrecitos, ¿no? No, eso no va a pasar. Pero desde ahora, si ustedes, por ejemplo, ya tienen todo bien dominado en cuanto a PCR, electroforesis, extracción y ya quieren adelantarse, pues desde ahora, por ejemplo, pueden buscar en el Gerald Carp y van a encontrar, o miren, ni siquiera hace falta que se vayan tan lejos al Gerald Carp. Hay un montón de páginas que te muestran las características de la mitosis, ¿no? Mira, interfase, mira cómo están los cromosomas. Están todos todavía dispersos. Ahí todavía la envoltura nuclear está presente, ¿ok? Profase.
La envoltura nuclear sigue presente, pero los cromosomas ya están más condensados. Prometafase, esta de acá no la vamos a encontrar porque es un intermedio entre profase y metafase, entonces termina siendo un poco ambiguo. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿ok? Pero generalmente nos pasamos a metafase. Prometafase vamos a ver que los cromosomas se empiezan a alinear, ¿vale? Se empiezan a alinear, pero todavía no están alineados en el plano ecuatorial. Metafase, todos alineados en el plano ecuatorial. Anefase, mira quiénes se separan las cromátidas hermanas, ¿vale? La mitad de las cromátidas hermanas viajan hacia un polo, la otra mitad de las cromátidas hermanas viajan hacia el otro polo, ¿ok? Y telofase, Mm. ya está ocurriendo la división de las dos células hijas, ¿no? Mitch, una consulta y de Sí. fase a fase, ¿cuánto tiempo hay para que pase? ¿Cuánto tiempo hay para que transcurra de fase a fase? Ajá. Bueno, en realidad no debería tomar mucho tiempo, ¿vale? Pero no es que ustedes van a esperar a que vaya cambiando. Ustedes no van a ver como el video, van a ver una foto. O sea, algunas células van a parar la mitosis y algunas las van a detener en profase, otras de repente en interfase, otras se quedan en metafase. Y así van a ir buscando en sus campos visuales, en cada una de sus láminas, a ver si encuentran todas las etapas. Pero no es que van a ver una sola célula que empezó en interfase, pasó a profase, luego pasó a metafase. No, porque en ese caso serían observaciones in vivo. Y ustedes no van a hacer observaciones in vivo, ustedes ya van a sacrificar esas células, van a cortar la cebollita, le van a aplicar una tinción, una metodología para, digamos, detener la mitosis y luego van a observar, ¿vale? Pero en términos generales te puedo decir que este proceso no demora demasiado tiempo, puede variar un poco de especie en especie, no demora mucho tiempo, lo que sí demora más es la preparación previa, ¿no? La interfase puede demorar bastante tiempo, ¿ok? O sea, Mitch, ¿vamos a tener cuántos microscopios? ¿Uno o todos los de laboratorio? No, uno por cada persona es más que suficiente porque tú tienes solo dos pares de ojitos. Entonces, así quisieras estar en Ajá. varios microscopios al mismo tiempo, no podrías. O sea, pero la lámina ya va a estar puesta en cada fase, solamente para reconocerlo. Depende de tus preparaciones. Por eso tienen que traer ustedes sus cebollas. Recuerden que nosotros no les vamos a dar la lámina. Eso depende de ti. Si tú traes una cebolla con una sola raíz crecida, bueno, cruza los dedos porque ahí estén todas tus fases en una sola lámina. Pero si tú traes una cebolla con muchas raícitas blancas crecidas, entonces pues tienes chance de preparar unas 3, 4 láminas de repente. Tienes más probabilidades de encontrar todas las fases. Eso ya depende de ustedes. No, Claro, pero sí. la preparación, la laminía, o sea, ya va a estar la fase definida. No, ustedes lo van a preparar. Ustedes lo van a preparar en ese mismo laboratorio. Y luego de eso, nosotros les vamos a explicar la metodología, obviamente, para que sepan cómo preparar. Y luego de eso, ustedes también van a buscar. Y ustedes, ya depende digamos, las precauciones de cada uno de ustedes, de que traigan suficiente muestra, de que trabajen rápido, de que estén concentrados, para que encuentren todas las etapas. Ah, ya, bien. Ujú. Sí, sí, esta vez sí, ya se les va a dejar, ya estamos muy cerca del final del curso, ya saben manejar microscopio, ya han tenido bastantes experiencias, entonces la idea es que sean un poco más autónomos en esta última etapa, ¿no? Claro que sí, Ladera, sí, sí, no sé cuándo te toca a ti laboratorio, pero al menos por una semana mínimo, ¿vale? Si la puedes colocar antes, hubiera sido lo ideal. Bien, si todavía de repente, no sé, tu laboratorio es el viernes y todavía te queda tiempo, o sea, me refiero a recién este viernes tienes tu laboratorio de electroforesis y después el siguiente viernes de repente tienes mitosis, entonces estamos bien. Pero si ya tuviste tu laboratorio y ya está pasando el tiempo, te sugiero colocarlo ya mismo. Ah, ya, mañana tienes, ya, hazlo hoy día. Hazlo hoy día de una vez. Ya no esperes más, hazlo hoy día. Pongan sus cebollitas, las atraviesan poquito, tampoco no me la vayan a maltratar en vano. Un poquito nada más con palitos mondadientes, la suspenden sobre un vasito de agua, que el agüita sumerja las raíces de la cebolla y listo, la dejan ahí. Incluso dicen que la oscuridad te ayuda a que el proceso ocurra más rápido, pueden intentar de repente. Cualquier tipo de cebolla. La que tengas en casa, esa está bien. No hay ningún problema. Solamente fíjense que la cebolla tiene un extremo que le salen hojitas verdes y al otro lado tiene las raíces, ¿no? Obviamente la que va sumergida son las raíces, que son los pelitos blanquitos. Cualquier tipo de cebolla no hay ningún problema.
Miss, ¿y usted cree que nos puede hacer preguntas a nosotros? Como Claro, práctica. sí, por supuesto. Me parece muy bien. A ver, es una buena dinámica. A ver, si yo les pregunto, a ver, mencione el buffer que cambia las condiciones de salinidad y pH para que el DNA se disocie de la membrana de sílice. Ilusión, ¿Cuál? ilusión, ilusión. Muy bien, buffer de ilusión, ¿ok? Si yo les digo, ¿ya tuviste tu clase de electroforesis? El profe Ángel no me quedó muy en claro. Me falta estudiar. A ver, ya. ¿De qué grupo eres, Melgar? El de los lunes, Miss, llevo contigo. Ah, ¿llevas conmigo, Melgar? ¿Del Sí, ZO1 o del ZO2? todos. El ZO2. Ah, sí, esta vez el profe dictó los dos grupos. Vale. Bueno, a ver, si yo te pregunto, a ver, en electroforesis, mencione, mencione al menos dos criterios o dos características que permiten la separación de las moléculas en electroforesis, ¿no? O sea, ¿qué características moleculares, qué características de las muestras que van a correr en electroforesis permiten su separación? Esta está un poco más rebuscada, pero a ver. Tamaño, el Tam- tamaño Muy del bien, genoma, tamaño. la hebra Oh, y como el la tipo hebra. de agar, ajá, o solución que estamos usando. El de 100 pares de bases, 1000, o el tipo Ah, a ver, de la ahí actina. vamos a reforzar ahí un poquito, mire. Cuando yo te hablo, por ejemplo, de voy a buscar dónde está. Acá está electroforesis. Electroforesis. Mira, cuando yo te hablo características de la molécula, o sea, ya no te estoy hablando de las condiciones de electroforesis, ¿vale? Si yo te digo características o factores de la electroforesis que condicionan su velocidad, claro, ahí me mencionas, el agar-agar, las concentraciones del buffer del buffer de corrida, la concentración del agar-agar, de repente me dices el voltaje, ¿verdad? Porque forma parte de la técnica. Pero si yo te pregunto por características de la molécula que me van a permitir su separación, en este caso te estoy hablando de estas tres. Voy a separarlas de acuerdo a su tamaño o peso molecular, a la carga neta y a su estructura tridimensional. Tamaño o peso molecular, ¿a qué se refiere? Fácil. Moléculas grandes, acá abajito, moléculas grandes van a quedar atrapadas al principio de la corrida y moléculas más chiquitas van a poder atravesar la gelatina, los poritos, hasta el final de la corrida. ¿Bien? Si yo te digo carga neta, fácil también. ¿A qué me refiero? ¿Quién es el responsable de los grupos de la carga neta del DNA? ¿Los grupos? Los Fosfato, grupos fosfato. Fosfato. Muy bien. Sí, muy bien. Excelente. Los grupos fosfato. Entonces, la pregunta es, chicos, ¿dónde habrá una carga neta mayor? ¿En esta molécula grande, que le voy a colocar de nombre 1, o en esta molécula pequeña que le colocaré de nombre 2? ¿En uno o en 2? ¿Cómo, Miss? ¿Podría detallarlo bien el uno y el dos? A ver, ¿dónde habrá una carga neta? No sé por qué, no me deja proyectar toda mi pantalla. No sé qué tengo abierto. Yo la verdad es que no soy tan buena con el Microsoft Teams, prefiero el Zoom, pero bueno, ya estamos acá. Entonces, ¿pero pueden ver mi flechita? Sí, Ah, ya, mi flechita sí la ven. Ya, ok. Entonces, ustedes me han dicho que el DNA tiene una carga neta negativa, ¿verdad? Gracias a la presencia de los grupos fosfatos. Entonces, yo les preguntaría, ¿dónde hay una carga negativa mayor? ¿En esta molécula grande 1 o en esta molécula pequeña 2? ¿Dónde hay mayor carga negativa? En la grande, porque tiene más grupos fosfato. Excelente. Muy bien. La carga neta mayor será
o negativa mayor será en la molécula más grande. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de grupos fosfatos. Entonces ahí va el segundo criterio, ¿ok? Ya hemos hablado del peso molecular, la carga neta. Y ahora, la estructura tridimensional. ¿Qué puede pasar acá? Para eso me voy a adelantar. En cuanto a la estructura tridimensional, me refiero a la forma de mi molécula, ¿ok? Puede tener el mismo peso, pero puede tener diferente disposición tridimensional. Por ejemplo, ya me pasé. ¿Dónde está? Qué raro. Ah, ya está. Por ejemplo, acá tengo 3 moléculas y todas corresponden al mismo material genético, ¿ok? Imagínense que estas 3 moléculas tienen las 100 pares de bases, ¿ok? Tienen el mismo peso, ¿bien? Sin embargo, tienen 3 conformaciones diferentes. En este caso estamos hablando de ADNs circulares, o sea, podría estar trabajando de repente con bacterias. ¿Qué va a pasar? Una opción es que mi DNA, mi plásmido, mi DNA circular, se encuentre abierto. ¿Qué significa? Que mi DNA, que es bicatenario, que tiene 2 hebras de ADN, va a ser cortado solamente en una de las hebras de ADN. De esa forma, libero tensión y mi plásmido queda extendido, ¿ok? Como lo ven acá. La segunda opción es que yo corte las 2 hebras de ADN. ¿Ok? No, recuerden que es bicatenario, corto las 2. Entonces, de esa forma, linealizo mi plásmido. Ya no está cerrado, no es un círculo, sino que está linealizado, digo. Tiene la misma cantidad de pares de bases, ojo, simplemente lo corté, nada más. Y la tercera opción, ¿cuál es? Que mi DNA, mi plásmido, se encuentre circular, covalentemente cerrado. ¿Qué significa? Que mi mismo plásmido se encuentra todo apretadito sobre sí mismo, compacto, ¿vale? Entonces, cuando yo hago mi corrida electroforética, ¿qué voy a tener? La formación de 3 bandas. A pesar de que tienen el mismo tamaño, a pesar de que tienen 100 pares de bases todos, sin embargo, van a formarse 3 bandas. ¿Por qué? Porque este que está más compacto va a tener menor volumen, ¿ok? Entonces va a poder migrar mayor distancia dentro de mi agar-agar. Mientras que este de acá, que está extendido, ¿ok? Va a ocupar mayor espacio, se va a enredar mientras va avanzando. Por lo tanto, se queda atrapado al principio de mi corrida. Y el lineal va a avanzar un poquito más que el circular abierto, pero no mucho más. Y se queda atrapado ahí. Bien, entonces son 3 características o 3 factores de la molécula que me permiten separarlas en una corrida electroforética. El peso molecular, la carga neta y las conformaciones o digamos, la conformación molecular o acá le di otro nombre, o también llamada la estructura tridimensional de mi molécula. Bien, no sé si quedó claro esa parte, chicos. ¿Sí? Sí, Ok. me se entendió. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, a ver, otra pregunta que les podría hacer. Quiero que me digan, eh, si yo aumento la concentración de mi agar-agar, de mi gelatina, de mi concentración de agarosa, ¿cómo afecta esto la velocidad de mi corrida electroforética? Ah, la tarea disminuye Ujú. porque Muy bien. si ¿Por más qué? agarrada, más, menos espacio para que el ADN pueda filtrarse, se diría. Exacto. Entonces, cuando aumento, es como cuando preparas tu gelatina de sobre, esta universal, y tú dices como, no sigues la receta y en vez de diluirla en 1 litro, la diluyes en medio litro de agua. Entonces, ¿cómo te queda tu gelatina? Hagan la prueba si no me creen. Les va a quedar así súper, súper durita, mucho más durita que la gelatina convencional, ¿no? Que la que se prepara en 1 litro. ¿Por qué? Porque los huequitos dentro de su gel van a ser aún más pequeñitos. Y al ser más pequeñitos, ¿verdad? Va a estar más compacta, entonces cuando corran las moléculas se van a quedar atascadas con mayor facilidad.
¿Ok? A ver, otra pregunta. ¿Cuál es la función del buffer de corrida? Mm, sí. El buffer de corrida es el que yo ponía dentro de mi cajita de electroforesis. Acá estaba mi gelatina y encima colocaba un buffer de corrida, ¿no? Era ese líquido, esa agüita que llenaba toda la cubeta. ¿Cuál será su función, chicos? Dar densidad, algo por ahí. Ese sería el buffer de carga. Allá. Corrida ya, que permite que pase algo por ahí. ¿Cómo, cómo? ¿Mantiene el pH sin variaciones? No, no, no. No tiene que ver con el pH. ¿Qué me permitirá el buffer de corrida? ¿Alguna vez han visto esa película de un señor que se mete en la mente de las mujeres y que todo empieza porque él se está secando el cabello con una secadora en una bañera y se le cae la secadora dentro de la bañera y se electrocuta? No sé si han visto esa película. La vi hace muchísimo tiempo y se me quedó grabado. Es una comedia, de hecho. Pero Sería bueno, ¿cómo? por donde la electricidad pasa. Exacto. Algo- ¿Por qué se electrocutó este señor? Porque justamente el agua es un conductor de la electricidad. Cuando somos pequeños incluso nos enseñan, ¿no? Con las manos mojadas no se manipulan los enchufes, ¿no? No puedes enchufar si tienes las manos mojadas. En los baños los enchufes tienen que estar, digamos, a una distancia razonable de las fuentes de agua o tienen que tener un protector que evite el contacto con el agua. ¿Por qué? Porque el agua es conductor de la electricidad. La función del buffer de corrida es proporcionar un medio a través del cual pueda correr la electricidad, ¿verdad? Y atravesar la gelatina. Y de esa manera mover nuestras moléculas. ¿Ya? Función del buffer de carga. La densidad. ¿Cómo la densidad? A ver, detalle un poco más. Porque si me pones densidad en su pasito, no vale, pues densidad que es una característica física de cualquier otra molécula, ¿no? Explícalo un poco No, mejor. no, me falta estudiar esa parte. Mis preguntas no podrían ser de PCR y extracción celular o del ADN. Me falta estudiar electroforesis. Vale, vale, pero yo te explico eso, ¿vale? Vale. Mira, el buffer de carga lo que va a hacer es darle color y darle densidad a tu muestra. Bien, entonces miren, acá hay una imagen que nos ayuda. El DNA, cuando lo extrajimos, ¿estaba así, de color azul? No, creo. No, ¿verdad? Era transparente, ¿no? No tenía color. ¿Ok? Entonces, cuando no tiene color, es difícil poder colocarlo dentro de mis pocillos. Bien, entonces el buffer de carga lo que va a hacer es básicamente mezclarse con tu muestra, ¿ok? Se mezcla con su muestra ¿para qué? Para darle un color, en este caso es color azul, pero el color lo puedes escoger tú, y además conferirle densidad, porque tiene compuestos de glicerol o también sacarosa, eso depende de la marca que compres, de modo tal que mi muestra se vuelva un poquito más pesadita y vaya a parar al fondo de mi pocillo. Bien, esa es la función del buffer de carga. Bien, ahora pregunta de extracción. A ver, de extracción, ya. Mencione la composición de la membrana del tubo colector. Tuvo colector. Perdón, Sí, del tubo, de la columna. ah, ya, De la columna, el la, tubo colector no tiene ajá, sílice. La membrana de sílice sílice. tiene Muy bien, sílice. Ok. ¿Qué más? A ver. Mm, a ver, disculpen acá, mi hijita me estaba hablando. A ver, otra pregunta. Podría ser, ya. Mencione qué reactivos fueron empleados para la digestión celular que permita la liberación del ADN.
homogenización, ¿es? No, 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 estoy hablando de extracción. Ah, ya. Dentro del procedimiento de extracción, ¿qué reactivos fueron Eh, utilizados para la digestión celular que permitan la liberación del DNA? Buffer liquid que contiene detergentes, mm, Ok, proteínas acá también. y Y proteínas acá. mm, Muy creo que bien, también esa tiene trampa, ¿no? Porque podrías colocar buffer lysis y decir, ya está. Pero la proteína acá también es importante y la utilizamos en el momento de la digestión. Bien, entonces son los dos. Si yo les preguntase, a ver, ¿qué función cumple el alcohol en la extracción de ADN tradicional? mm, tradicional o el kit comercial. ¿Cómo? Tradicional o lo que usamos en el Sigma Retail. Tradicional. Creo que el alcohol ayuda volviendo hidroliza el ADN, lo hace positivo, creo. No, no, no. El alcohol precipita el DNA. Bien, el alcohol lo precipita, exacto. Muy bien, Ladera, excelente. El alcohol va a precipitar a tu ADN. En la extracción tradicional jugamos con sales y con alcoholes. Bien, con otros componentes sí, eso depende de la metodología, pero en general decimos que las sales neutralizan la carga del DNA y el alcohol hace que se precipite. Eso es, ojo, extracción tradicional. Es muy diferente cuando hablo de los kits comerciales. ¿Ok? Otra pregunta, a ver, de PCR. Mencione tres características propias, ojo, propias, de los primers utilizados en PCR. Ladera, tú también puedes responder, ¿eh? Las preguntas son para ambos, no pienses que es solamente con Belgar. Una sería especificidad. Son específicos. ¿Cuál, cuál? Específicos. Ya, especificidad, ya sí, puede ser es específica a una región del ADN. Ok, ya vas una, faltan dos. ¿Cómo eran estos primers? Yo los extraía de una célula. No, creo que sí. Se hace. ¿Cómo? Los los primers creo que se hacen. O sea, para. No me sé más características. Vale, miren, hay varias, ¿eh? Segunda característica son sintéticos. Recuerden que los primers que utilizamos en PCR no los hemos aislado de ninguna célula. Los diseñamos y los elaboramos en un laboratorio. ¿Ok? Segunda característica, son sintéticos. Tercera característica, se elaboran en dos flancos o para dos extremos de un gen. ¿Ok? Tienen dos tipos, tengo un forward y tengo un reverse. ¿Ok? Siempre van de a dos, ¿no? Van de a juego en dos sentidos, un forward y un reverse. Otra característica, tienen un tamaño aproximado de 20 nucleótidos, ¿ok? A diferencia de los cebadores de digamos, de la célula eucariota que son utilizados durante la replicación del ADN, en este caso mis primers no son ARN, sino que son ADN. ¿Ok? Entonces ya vamos como cuatro, ¿no? Son moléculas de ADN conformadas por 20 nucleótidos, poco más, poco menos aproximadamente. Son sintéticos, van en dos sentidos, hay un forward, hay un reverse. ¿Ok? Todas esas características son válidas. Su compañero dijo son específicos, también son específicos. Bien, chicos. A ver, y vamos a cerrar con una me dijiste, una más de PCR, ¿vale? Entonces, a ver, si yo tengo una muy baja concentración de ADN, ¿qué artificio o qué consideración debería tener en cuenta al momento de programar mi PCR? Estoy hablando de la programación, de los tiempos y del número de ciclos. La cantidad de ciclos, Claro, muy bien. ¿Qué vas a hacer? poner más ciclos.
Muy bien, poner más ciclos. Si tienes muy poquita, exacto, muy bien, Ladera, excelente. Si tú tienes una menor concentración de ADN, te conviene aumentar el número de ciclos para que amplifiques mayor cantidad, ¿no? ¿Ok? Bien, chicos, me alegra saber que igual los he visto bastante, como que están respondiendo a todas, así que me da mucho gusto. Quiero saber si tienen alguna otra duda Dice, para los finales, ¿va a venir también extracción tradicional o solamente el kit comercial? para la evaluación final. Ajá. Bueno, mira. Técnicamente puede entrar cualquier cosa, de lo explicado como de lo experimental, ¿vale? O sea, si te ponemos algo relacionado con extracción tradicional, tendría que ser algo un poco más teórico, ¿no? Porque no lo has hecho en el laboratorio. Miss, ¿tú crees que Pues, lo puede explicar para terminar? vale, O sí, sea, claro, claro. A ver, espera. Ah, ya estoy compartiendo mi pantalla. y los Ya. buffers también la tradicional, Miss. No, 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 no. Justamente, la ventaja del kit comercial, como le estaba comentando a tu compañera Ladera, es que mira, tú realmente no sé si ventaja o desventaja, pero bueno, tú no sabes si cada uno de estos, qué componentes tiene o no. Simplemente ellos te ponen el nombre, ¿no? Buffer de lisis, buffer de unión, buffer de lavado, buffer de ilusión. Y te indican en qué momento utilizarlo y se acabó el problema, ¿vale? En cambio, con la extracción tradicional, acá sí sé cuál es el componente de cada uno de estos. Por ejemplo, en este fenol cloroformo, te dice, el buffer de lisis tiene hidróxido de sodio y SDS. Esto va a hacer que tus células se lisen. Luego lo vamos a acidificar con ácido acético y con sales. ¿Para qué son las sales? Para que mi DNA sea neutralizado en su carga negativa. Recordemos, el ADN tiene, por acá no tengo imágenes del ADN, pero por acá en electroforesis creo que sí había una. Entonces acá, recordemos que el ADN tiene muchos grupos fosfatos con carga negativa. Por lo tanto, si toda esta línea de mi ADN tiene cargas negativas, no lo voy a poder replegar sobre sí mismo. Si yo quiero precipitarlo, yo quiero separarlo, ¿cómo separo a moléculas que todas tienen carga negativa y se repelen entre ellas? No podría. Entonces, ¿qué hago? Añado sales. ¿Para qué? Para neutralizar la carga negativa del ADN. ¿Ok? Posterior a ello, voy a añadir en este caso, para el método de fenolcloroformo, añado fenol y cloroformo para que se formen dos fases, una fase acuosa y una fase orgánica. Bien, esta fase acuosa es la que va a tener a mi ADN. Este lo traspaso hacia otro tubito de Pendorf y acá viene el paso que les comentaba. Precipito mi ADN con ayuda de un alcohol. En este caso es etanol, ¿vale? Pero en otros procedimientos de extracción tradicional puedo utilizar otros alcoholes. Bien, siempre el fundamento es detergentes para hacer lisis, sales para neutralizar la carga del ADN y alcoholes para precipitar tu ADN. Ese es el fundamento, grosso modo, ¿no? Hay más detalles a veces de acuerdo al método, pero grosso modo ese es el fundamento del método tradicional. En cambio, en el kit comercial, tú no sabes bien qué lleva cada uno de estos componentes, pero sí sabes sus funciones. Vimos que el buffer de lisis, por ejemplo, tenía detergentes, porque vimos que se formaban hasta burbujitas, ¿verdad? Ahí estaban los detergentes. ¿Qué detergentes habían? ¿En qué concentraciones? ¿En qué cantidades? No lo sabemos porque forma parte de la fórmula secreta de ese kit comercial. Lo que sí sabemos es que va a analizar células. El buffer binding, ¿para qué me sirve? O el buffer de unión, para que mi ADN se asocie con la matriz de sílice. ¿Ok? Se queda atrapadito. Cambia las condiciones de salinidad, acá está, cambia las condiciones de salinidad, de modo tal que esta membrana de sílice captura los iones, de las sales que tienen carga positiva, y esta carga positiva va a tener mucha atracción por la carga negativa del ADN y de esta forma se queda atrapado. Luego, centrifugo, ¿verdad? Centrifugo y voy botando lo que no me sirve. Mi DNA sigue atrapado en la membrana de sílice. Luego los buffers de lavado, ¿para qué me sirven? Para lavar mi ADN, ¿ok? Para que se vaya todo lo que no sea ADN, se vayan lípidos, se vayan proteínas, se vayan los detergentes, se vaya la proteína acá, todo lo que yo misma le he estado adicionando al momento de hacer mi extracción de ADN, para que solamente quede mi ADN. Y como este paso es tan importante, lo hacemos hasta 3 veces, ¿no? En el kit de Simo Research lo hemos hecho hasta 3 veces. Hemos hecho un prelavado y 2 lavados.
Una vez que ya está bien lavado mi DNA, que ya tengo la certeza de que en esa membrana de sílice solamente hay DNA y nada más, entonces ya paso a utilizar el buffer de elusión. ¿Cuál es la función del buffer de elusión? Va a eliminar estas sales, va a cambiar las condiciones de salinidad y de pH para que mi DNA ya no tenga afinidad por la membrana de sílice y entonces pueda atravesarla. La atraviesa y ahora sí, yo puedo tener mi DNA recuperado en el tubito que puse para poder, digamos, recuperar mi ADN, ¿no? No sé si ahí quedó claro, chicos. ¿El buffer de lavado también contiene etanol? Mm, no te sabría decir porque no tengo o sea, no puedo saber los componentes del kit comercial porque no nos lo proporcionan. Pero yo pensaría que no, porque esta vez no precipitamos al ADN. No estaría muy segura porque no he revisado los componentes, pero pensaría que no cumpliría la misma función que en el caso del perdón, en el caso de la extracción tradicional, ¿no? Porque Porque recuerden, sí. otros profesores estaban diciendo que el buffer del lavado, el wash y el pre-wash tenían etanol. Ah, bueno, entonces no sé, asumo que sí, como te digo, tal vez, no lo sé, no, es una información que no le he revisado. Pero podemos googlear, pues Google que todo lo sabe. A ver. Buffer de lavado, etanol. Ya, cuando se precipita el alcohol, lo hago con perdón, cuando precipito el ácido nucleico o el DNA, lo hago con un alcohol, ¿verdad? Pero, pero, esto es para justamente la extracción tradicional. Entonces, para los kits comerciales, sí, mira, acá hay un científica cena, dice que sí, ¿no? Contiene etanol. Tendría que buscar un poco más. Buffer RW1 contiene etanol, tocianato, valores inflamables en el equiagen. Pero este es otro reactivo, ¿no? Buffer RW1. A menos que el RW1 sea un buffer de lavado también. Bueno, podría ser que contenga algo de etanol también. Ujú. Exactamente el componente no lo puedo saber ahorita. Pero yo asumo que sí, si los docentes están explicando eso, sí, ¿verdad? RW1. Tampón de lavado uno. Sí, está bien, mira. Etanol, en el caso del Quiagen, sí contiene etanol y te dice que contiene también tiocianato de guanidina, ¿no? Entonces está utilizando estos tampones de lavado para poder terminar de elaborar el ADN. Ya, ya, gracias. No te preocupes, Melgar. Ladera nos pregunta, ¿los iones de magnesio precipitan al ADN o a la proteína SA? A ninguno. Y de hecho, lo que buscamos, depende, ¿no? Si estamos haciendo extracción de ADN, lo que buscamos es que el magnesio no esté disponible, porque si el magnesio está disponible, va a activar a la ADNasa y la ADNasa va a degradar a tu DNA. Bien. En el caso de la PCR, nosotros colocamos magnesio, porque esta vez sí queremos activar a la DNA polimerasa para que haga las copias de ADN. Entonces, eso puede variar un poco, ¿vale? Pero en ninguno de los casos es que precipiten al ADN o a la proteinasa, sino que activan proteínas, activan enzimas. Y cuando me conviene que activen a la enzima, como es el caso de la PCR, porque quiero que la DNA polimerasa haga su trabajo, entonces dejo que, pues, mejor dicho, pongo una concentración de iones magnesio para que la puedan activar. Y cuando no quiero que se active la proteína, por ejemplo, en el caso de la extracción de ADN, no quiero que se activen las DNAsas. Entonces, en ese caso, más bien inhibo a los iones magnesio utilizando componentes como, por ejemplo, el EDTA, que va a capturar estos iones magnesio y no va a dejar ninguno disponible. Y de esa manera tu DNAsa no puede cumplir su función y no te degrade el ADN. ¿Bien?
Chicos, ¿hay alguna otra duda, inquietud, comentario? No, ninguno. Ah, vale, Melgar. ¿Tú, Ladera? Con Ladera ya estamos desde los dos grupos, desde las 11 de la mañana. Creo que no, mis, creo que ya está viendo el PPT. Más bien, ¿puedo ver la parte uno del PPT de electroforesis? Porque a mí no me carga en la plataforma, no sé por qué. Creo que es porque a mí me hice olvidado. Perdón, ¿cuál era tu pregunta? ¿Querías verla? Ajá, sí, esa parte nomás en la que está el inicio nomás, el inicio, la parte, creo que es el PPT 5. ¿Esa parte de acá? Sí. Ah, ya. O sea, básicamente acá lo que te está Ah, diciendo es que tu producto de PCR lo vas a colocar en la electroforesis. Entonces te hace una preguntita, ¿no? Dice, ¿cuántos ciclos debes programar si quieres obtener 64 copias? Un estimado, ¿no? Ustedes saben que se ajusta más o menos a una fórmula de 2 a la n, donde n es el número de ciclos. Entonces, el número de ciclos que tienes que tener para obtener 64 copias son 6. Listo. Pero es como bastante referencial, ¿vale? Y luego, ¿qué te dice? Que una vez que termina tu PCR, vas a correr la electroforesis. Y bueno, este de acá es Arne Tiselius, que de hecho, pues es un investigador sueco sumamente reconocido, no solamente en la Unión Europea, sino en todo el mundo. De hecho, creo que hay hasta un cráter en la Luna que lleva su nombre. Y bueno, fue reconocido pues por sus grandes aportes en la bioquímica en general, también la química, la bioquímica y por supuesto que le dieron el premio Nobel. Y justamente fue él el que desarrolla pues esta técnica, ¿no? Que la electroforesis, que permite separar los, sean proteínas, ADN, ARN, de acuerdo al tamaño de la molécula, a la carga de la molécula y a la estructura tridimensional de la molécula, ¿no? No sé si eso era ladera o... sí, mis, gracias, ya sí entendí esa parte. Vale. Bien, chicos, entonces, si no hay más preguntas, espero que haya sido de utilidad para ustedes. Igual, creo que la siguiente semana vamos a estar por acá. No es que hoy día se acaba todo y ya no tienen oportunidades para hacer ninguna consulta. La siguiente semana nos volvemos a reunir si desean. Y seguimos conversando de las dudas que vayan apareciendo a lo largo de la semana, ¿no? Esta es la idea de estos repasos, que tengan un espacio para que pues puedan reforzar, hacer consultas, ¿no? Creo que Melgar está escribiendo. Vamos a esperar. Ay. No, 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 nada más. Ah, vale, me salía que escribiendo. Ok, chicos, entonces lo dejamos por hoy aquí y de repente, bueno, si quieren, nos reencontramos la siguiente semana, ¿ok? Igual también recuerden que hay otros profes que están dictando también teoría. Esta sesión sería para el componente práctico. Yo no tengo problemas si me preguntan cosas semanas atrás, semanas adelante. No hay problema, pero del componente práctico. ¿Vale, chicos? Entonces, eso, nos vemos. Que tengan un buen día. Chao, chao. Chao, mis, gracias. Chao, chicos, cuídense.